¿qué tal? Bienvenidos al podcast, el podcast de Legal Notam, donde hablamos temas de derecho, conversamos, diversas materias del derecho. Justamente el día de hoy tenemos una temática sumamente interesante, la cual estaremos conversando con un invitado de lujo. Con nosotros se encuentra el doctor Yerko Paz. ¿Cómo está, doctor? Es un placer tenerlo acá en el podcast para poder conversar temáticas de derecho. ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos están viendo. Es buenísimo, Doc. Pero bueno, entramos en materia con respecto al tema, ¿no? La constitución de sociedades comerciales en Bolivia. Entendemos que son SRLs, SAs, unipersonales, sociedad en comandita simple y demás, pero ¿cuál es el componente más importante de cada una de estas y a la experiencia, al tanteo, ¿no? Porque también vemos este tipo de cuestiones en la práctica. ¿Qué es más recomendable? ¿Constituir una SRL, irnos por una comandita simple tal vez? Súper. Sí, bueno, lo primero que tenemos que mencionar es que todas las empresas, ¿no? Los diferentes tipos societarios que tenemos reconocidos en nuestra legislación, actualmente tienen características que tienen que acomodarse a la necesidad de los socios que quieren constituir una empresa, que obviamente es para generar lucro, ¿no? Sí. Actualmente nosotros tenemos en el Código de Comercio 6 tipos de sociedades comerciales, más los tipos de sociedades, llamémosle así, que están reconocidas con participación del Estado, y adicionalmente tenemos esta figura de las empresas unipersonales, ¿no? Dentro de lo que son propiamente las sociedades comerciales están las colectivas, la comandita simple, como bien lo mencionabas, la comandita por acciones, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y las asociaciones accidentales, ¿no? Que es un caso particular que en realidad no tiene tanta connotación comercial. Tiene connotación comercial, más no tiene connotación de persona jurídica. Pero el común denominador, o sea, para poder determinar qué empresa yo debo constituir, y yo creo que es el primer factor clave, es la responsabilidad. Tenemos que ver el alcance de la responsabilidad. Totalmente, ¿no? Porque el unipersonal es una figura que viene hace, que es relativamente reciente, ¿no? Antes no se veía tanto esta cuestión, pero unipersonal se entendía bajo una persona sobre la cual va a recaer toda la responsabilidad, ¿no? Sí, correcto. Además, la empresa unipersonal actualmente tiene una particularidad, ¿no? Ese tema de la responsabilidad tiene diferentes connotaciones, como te mencionaba. Las unipersonales, las colectivas, ¿no? Básicamente esas, ¿no? Los socios gestores dentro de una comandita simple van a tener la responsabilidad ilimitada, ¿no? En el caso inclusive de las unipersonales no se genera esa nueva persona jurídica propiamente, ¿no? Actualmente recae en la persona natural. Y la responsabilidad ilimitada, ¿no? Implica que ante cualquier eventualidad, deudas, ¿no? Cualquier tipo de problema, siempre voy a tener que responder a esa connotación con todo mi patrimonio, inclusive siendo mi patrimonio personal, ¿no? Claro. La responsabilidad limitada a mí me genera esa posibilidad de que todo lo que vaya a ser concerniente a la empresa respecto a deudas, obligaciones que emerjan, yo voy a poder en realidad tener la responsabilidad hasta el monto de mis aportes, ¿no? Es decir, hay una connotación muy importante que hay que tener en cuenta, que es la responsabilidad, que es clave, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Porque el hecho de, por ejemplo, ver la carga laboral, ¿no? La responsabilidad laboral con los empleados que va a recaer al tema, por ejemplo, de una empresa unipersonal, ¿no? Claro. Que va a recaer solo sobre uno. Pero en cambio, a diferencia, por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada, que va a ir distribuido, si quiere llamárselo así, claro, ¿no? En realidad, estas obligaciones que emergen, ¿no? Hay que verlas desde dos perspectivas. Las primeras son las obligaciones que se nos generan como empresa, como persona jurídica que tiene su propia personalidad jurídica, que implica esa atribución de ejercer derechos y contraer obligaciones. Claro. Y otra es justamente la responsabilidad de los socios inherentes dentro de lo que es la persona jurídica como tal. Todas estas obligaciones que nacen de la empresa, ¿no? Tienen que ser cumplidas por la empresa como un todo, ¿no? Como un núcleo, como ¿no? un núcleo, exacto, ¿no? Mientras que los socios obviamente van a tener cierto tipo de responsabilidad y alcance en caso de que la empresa como tal, ¿no? Genere ese tipo de obligaciones a los cuales ellos tengan que responder. Pero más allá de ello, creo que también es importante mencionar que otro factor importante que hay que ver en la constitución de las empresas y que mucha gente a veces no lo toma en cuenta, es la constitución en sí, que tiene que estar instrumentada a través de un contrato,
¿no? El contrato es clave y además para poder formalizar una empresa necesitamos cumplir todos los requisitos que la ley nos exige, ¿no? Para que inclusive tenga su propia personalidad jurídica. Claro, porque este contrato se podría, es denominado, ¿no?, como el acta de constitución. Correcto, también, un ¿no? contrato constitutivo. Un contrato acto, constitutivo, claro, que al final va a pasar a ser como un instrumento público de igual manera, Exactamente, exactamente. Y hay un requisito importante. Mucha gente piensa que hacer empresa es solamente juntarse, poner plata y ya, ¿no? Cuando en realidad no lo es. Para que la empresa tenga vida, tenemos que generar un contrato de constitución, el cual tiene que estar elevado en instrumento público ante una tarifa pública y posteriormente inscrito ante el CEPREC, ¿no? Y además, paralelamente, tenemos que sacar el número de identificación tributaria, ¿no? Y bueno, algunos otros temas más. Pero en la parte propiamente de la vida de la empresa, contrato, la elevación a instrumento público y su inscripción. Sin inscripción la empresa no existe. Legalmente. Legalmente, correcto, claro. ¿no? Legalmente no existe. Porque en la práctica sí puede existir. Claro, pero eso va a generar en realidad que la responsabilidad sea de las personas y no se genere hacia una empresa. Y eso también que implica que la persona jurídica, o sea, esta empresa como tal, no pueda ejercer estos derechos que, por ejemplo, le puedan convenir. Adquirir créditos, firmar contratos a nombre de la empresa, porque es un ser todavía inexistente. Y es algo que la gente no lo está viendo. Solo en los casos de las empresas unipersonales no hay contrato. ¿Por qué? Porque obviamente es solamente una persona. Yo no puedo contratar conmigo mismo, ¿verdad? Claro. Entonces yo solamente hago una expresión de voluntad de que quiero abrir una empresa y la empresa recae básicamente sobre mis hombros, ¿no? Como unipersonal. Claro, porque incluso hay casos, ¿no?, de personas a las cuales dicen, ya vamos a hacer una sociedad, vamos a formar una empresa, ¿no? Pero llamémosla solamente unipersonal y sobre ti va a recaer la responsabilidad, porque hasta incluso lo dicen, ¿no?, que resulta más barata la inscripción que unipersonal, y ya pues la persona que desconoce esta circunstancia, cuando pase alguna eventualidad o algún problema que emerja, pues nos encontramos en problemas. Claro, ¿no? Y el problema, justamente como lo dice querido Mauricio, es ese. Giramos a nombre de un unipersonal y una persona tiene el nombre y tiene socios, ¿no? Por debajo tiene socios, 3 socios. Sí. La empresa adquiere deudas y el propietario de la empresa dice, bueno, tenemos estas deudas, tenemos que cumplir. Los otros 3 pueden decir, es tu empresa, es tu empresa, está tu nombre, ve tú. Y cuando cobren, por ejemplo un banco, cuando cobren no va a recaer sobre los socios, va a recaer sobre el propietario de la empresa. Y eso hay que decirlo a las personas, claro, ¿no? Que por supuesto. No están muy entendidas en materia de derecho comercial o que quieren aperturar su empresa. Exacto, yo creo, y esto igual es importante, bueno, para todos los que nos ven, siempre que haya que constituir una empresa, ¿no?, cualquier tipo de empresa, sociedad, emprendimiento inclusive, si vamos a generar algún tipo de instrumento que nos va a generar obligaciones, NIT, un registro, una empresa, un CEPREC, o cualquier otro, siempre es necesario ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir y las obligaciones que emergen. Cosa de que cuando tengamos que cumplir una obligación, no nos veamos de sorpresa y decir, ay, pero yo no sabía que tenía que hacer esto, ¿no? Tal cual. Y para eso tenemos que tener asesoramiento. Es muy necesario. Sí. Un secreto grande, un secreto en realidad de las grandes empresas, es que todas las grandes empresas que han prosperado a la fecha han tenido asesoramiento desde el inicio y se han blindado desde atrás para que los cimientos sean fuertes y crezcan. Empresas que se han creado, ¿no? Como que somos cuates, haremos una empresa y ya a los 2-3 años están con problemas y se tienen que disolver o se tienen que terminar y ya es un problema mayor, ¿no? Sí, no, totalmente, eso lo vamos en la práctica, ¿no? Y lo venimos profesando ya en muchos programas de que la asesoría jurídica es sumamente importante porque hasta pueden evitarse muchos problemas si son asesorados prácticamente por un abogado, ¿no? Sí, hay un dicho que dice, el mejor abogado es la prevención, ¿no? Entonces, si nosotros, en vez de contratar un abogado para que nos solucione un problema, contratamos un abogado para evitar problemas, nos sale más barato, no estamos botando bilis y además, y sobre todo, obviamente, estamos protegidos, ¿no? Claro, y a veces nos ven como costo, ¿no? Claro, y en realidad es una inversión. Y es una inversión, a largo plazo. Costo es cuando nos tienen que resolver el conflicto o tienen que patrocinarnos en un proceso. Ahí sí es un costo porque no se sabe lo que va a pasar. Pero es una inversión cuando lo hacemos de manera preventiva y nos blindamos para que en un futuro no tengamos ninguna complicación. Claro que es lo más
eficiente, ¿no? Prácticamente, porque es prever siempre, bueno, lo legal siempre debe estar absolutamente en todo. Sí, sí, En sí. todo, en todo. En cualquier problema, todo, hasta incluso, ¿no? Lo vemos en la práctica. Siempre dicen, ya hasta como amenaza lo utilizan. Yo trae a mi abogado y demás. Sí, sí, sí. Y yo lo debo ver también. Sí, por supuesto, por supuesto. Y en realidad deberíamos ser más un agente de prevención, ¿no? El tema de la amenaza, que es muy cierto, no lo vamos a negar, surge justamente cuando hay conflictos. Pero esos conflictos se pueden evitar justamente haciendo un asesoramiento previo. Y mucho más en derecho comercial, que tiene una gama tan amplia de aspectos, ¿no? Mira, sin ir lejos, y bueno, para que todos lo sepan, las sociedades, por ejemplo, anónimas y de responsabilidad limitada, tienen una gran cantidad de artículos y gran cantidad de aspectos que los regulan, ¿no? La forma de determinación de las decisiones, la manera de determinar, no sé, las decisiones en sí, en el ámbito administrativo, en el ámbito, no sé, más legal, los aportes que se llaman, la forma de participación, el tema de las acciones, ¿no? ¿Qué es una acción? ¿Cómo corresponde? ¿Qué tipo de acciones? O sea, es un mundo que yo creo que ni siquiera los abogados, muchos los conocen, ¿no? Hay que buscar un especialista o alguien que realmente esté metido en el rubro para que nos pueda ayudar en eso. Claro, totalmente, y tocamos ese punto bien importante, ¿no? Porque al entendido y a la práctica con el ejemplo que utilizamos, ¿no? Las personas, o sea, un grupo de amigos se asocia y dice, ya yo voy a poner esto, voy a ayudar con este tanto de dinero, voy a aportar con estas mesas, sillas y demás. Sí. Pero todo eso absolutamente tiene que estar constituido en un documento. Sí, correcto, que se puede, ¿no? Obviamente Se puede. ahí el hecho de que podamos tener el asesoramiento es saber, muy bien, en qué tipo de sociedad podemos, por ejemplo, hacer esto, ¿no? Podemos aportar de esta forma, cómo podemos repartirnos, cuál nos conviene en cuanto a la responsabilidad, qué obligaciones tenemos. Entonces, todo eso obviamente es lo que le falta muchas veces a las empresas para que puedan terminar de explotar ese potencial, porque tal vez la idea es muy buena, o sea, la forma, la idea de hacer el comercio es muy buena, pero la constitución, la creación es donde a veces es el punto flaco, ¿no? Claro, Ahí marcar es- los puntos y delimitar qué se va a hacer, ¿no? Exactamente. Y justamente, doctor, entramos a ese punto. ¿Cuándo opera una sociedad anónima? ¿Cuándo queremos hacer una SRL, una comandita simple por acciones? ¿Cuándo? O sea, tenemos ya la idea prácticamente, pero no sabemos por dónde irnos porque a veces recibir esa asesoría resulta un poco complejo, También, ¿no? también. Bueno, como te decía, va a depender mucho de la responsabilidad, pero también va a depender mucho de aquello que queramos tener dentro de nuestra empresa como estructura. Si yo, por ejemplo, quiero constituir una empresa que tenga la mayor facilidad para establecer más condiciones o menos condiciones en el contrato y que podamos establecer diferentes reglas, ¿no? Así como un tipo de dibujo libre, me podría convenir constituir una sociedad colectiva. ¿Cuál es el problema de la sociedad colectiva? Que la responsabilidad es solidaria e ilimitada, ¿no? Entonces llega inclusive a trascender más allá de los aportes que podamos hacer. La sociedad en comandita simple, por ejemplo, es una interesante figura jurídica en la que tenemos dos tipos de socios. Uno son los socios comanditarios, quienes aportan en plata, y tenemos a los otros que son los socios gestores, quienes en realidad no aportan dinero, pueden hacerlo, pero no aportan en sí, sino el aporte de ellos es su capacidad gerencial. Ellos son los administradores de la empresa, es decir, unos hacen, otros aportan, ¿no? Y obviamente igual determinamos cómo nosotros realizamos la distribución. En este caso, los que aportan en plata tienen responsabilidad limitada, y los que van a realizar las acciones gerenciales tienen responsabilidad ilimitada, ¿no? Luego tenemos las sociedades en comandita, las sociedades de responsabilidad limitada. Este tipo de sociedad es una de las que yo más sugiero, ¿no? Por dos temas propiamente. Uno, el tema de la responsabilidad. La responsabilidad, como bien lo dice el nombre, es limitada. Se limita al monto de los aportes y eso quiere decir que tenemos nuestro patrimonio personal un poquito más blindado, ¿no? Y la segunda razón es porque el mismo Código de Comercio actual, ¿no? Y inclusive el anteproyecto que se está manejando, prevé una serie de situaciones que ya regulan cuál va a ser la forma, de una manera mucho más clara para que se pueda operar, ¿no? Hay mayor cantidad de este tipo de sociedades. Sí, totalmente. Las sociedades anónimas ya tienen una connotación diferente, ¿no? Si bien la responsabilidad también es limitada al monto de la suscripción de acciones, hay que tener en cuenta que aquí no hacemos un aporte como tal,
Vale. Aquí adquirimos acciones, ¿no? O sea, suscribimos acciones y básicamente, para decirlo en facilito, nos constituimos como dueños de una porción en base a la acción que tenemos de la sociedad, ¿no? Es una figura mucho más compleja, ¿no? Tiene mucha más regulación, inclusive es toda una especialidad, ¿no? Sí. Yo conozco colegas que tienen una especialidad genial en SA. Pero lo que podemos decir es que básicamente funciona para grandes movimientos de dinero, ¿no? Entonces, constituir una SA a veces implica muchas más cosas, ¿no? La SRL es la más conveniente. Las sociedades en comandita por acciones, igual tienen esa connotación, pero en vez de aportes hay por acciones. Las asociaciones accidentales, que son otro tipo de sociedad comercial, en realidad es más que todo un contrato, ¿no? Esto es básicamente el junte, si vale el término, de dos empresas, dos personas para poder lograr un fin determinado y transitorio, obviamente aportando sus actos, la actividad que realizan, y básicamente es eso, ¿no? Pero es un tema aparte que tal vez podríamos hablar otro día. Sí. Y lo unipersonal es un tipo de empresa que no necesariamente o que no implica en realidad la conjunción de más personas, donde yo como persona natural me registro como comerciante. Y yo como persona natural soy propietario de esa empresa, pero esa empresa al final termina siendo, sí, o sea, soy yo, ¿no? Claro. Como tal. No se genera una nueva persona jurídica por ahora. El anteproyecto del Código de Comercio prevé otra figura bien interesante, pero actualmente se puede hacer eso. Cada uno tiene sus complejidades, sus características, pero si se van a juntar entre varios, yo siempre soy de la idea que una SRL es más conveniente, salvo que se pretenda hacer algún otro tipo de situación que pueda propiamente beneficiar en base a estas características. Claro, totalmente, ¿no? Porque también vemos casos y eventualidades de unipersonales que quieren transformarse en SRLs, en sociedades anónimas, pero nos vemos inmersos en esa situación, ¿no? O sea, soy unipersonal, ya tengo constituido todo mi patrimonio, pero ahora, ¿cómo puedo ampliar más ese capital? Si puede llamarse así, ¿no? Y a veces surgen esas dudas, ¿no? Bueno, y a veces hasta los abogados no tratan, no tratan, ¿no? Sino lo confunden más. Sí. Y a veces interpretar o leer el Código de Comercio por uno mismo es bien complejo, ¿no? Claro, pasa que nuestro código data ya de hace bastante tiempo, es del 1977. Sí. Si te das cuenta, tiene una previsión pues muy de larga data, ¿no? Hay cosas que el código prevé que actualmente ya ni siquiera son vigentes, ¿no? Y que actualmente obviamente se hacen de otra forma. Como te decía, hay un anteproyecto, esperemos que pronto se apruebe. Está más enfocado a la realidad, está más acorde a la realidad y ciertas cosas hay que analizar, hay que ver, y prevé otras figuras también que son bien interesantes. Totalmente, doctor. Pero bueno, nos vamos a una pequeña pausa. Sí, por supuesto. Una pausa comercial, volvemos con mucho más después para entrar en materia sobre cuando existen estos problemas, ¿no? En la sociedad, porque conciliación, arbitraje, todas esas eventualidades que van surgiendo a la larga. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con mucho más. ¿Necesitas un espacio de trabajo que inspire? Clippo Space Coworking es la respuesta. Ofrecemos alquiler de oficinas por mes, semanas y horas. Ya sea en una oficina privada, sala de reuniones o espacio compartido. Además, disfruta de una cafetería, servicio de fotocopias y pago de servicios básicos. Estamos convenientemente ubicados en la Avenida Arce, número 2519, Las Torres Mall, subsuelo Lado Hipermaxi. Llámanos al 73 70 49 91. 73 70 49 91. Para reservar tu espacio. Clippo Space Coworking, comprometidos con tu éxito. Y bien, volvemos de la pequeña pausa comercial que tuvimos. Estamos hablando de un tema sumamente interesante, ¿no? La constitución de las sociedades comerciales acá en Bolivia. Y bueno, ¿cuál es el mejor camino, ¿no? Que las personas pueden optar? Porque esta actividad del realizar negocio, ¿no? Prácticamente emprender, que se ha vuelto una actividad en crecimiento, ¿no? Sí, últimamente, sí. doctor.
Y hasta con los amigos, ¿no? ¿Qué tal si tenemos una idea, hagamos esto? Pero a veces no recibimos una buena guía, ¿no? No sabemos por qué camino irnos, pero para eso surge este podcast, doctor. Así es, así es. Totalmente, doctor. Volvemos de materia. Hablamos específicamente sobre la cuestión de los procesos de conciliación y arbitraje. Buenísimo. Bueno, antes, ¿no? Dentro de las previsiones que el mismo Código de Comercio señala, ¿no? Para poder resolver conflictos, ya sea dentro de una empresa o con otras empresas o con cualquier otra disposición, siempre que verse sobre derechos disponibles, lo dice la ley 708, se puede pactar lo que es el arbitraje y o la conciliación, ¿no? ¿Qué son estos dos mecanismos? Estos dos son medios alternos de solución de controversias. ¿Alternos a qué? A la vía judicial, lo que los convierte en vías de resolución de controversias extrajudicial. Eso quiere decir que no están propiamente administrados por el órgano judicial, o sea, no están administrados por los juzgados o otros más. Justicia ordinaria, ¿no? Sí, no está administrada por la justicia ordinaria, la hacemos a un lado y nos vamos a otro tipo, ¿no? De administradores, que pueden ser también públicos o privados, en el caso de la conciliación, públicos, pero que evidentemente no están administrados por esta justicia ordinaria. Y es una forma de resolución de conflictos pues mucho más efectiva, ¿no? Mucho más barata, más accesible, más eficaz, ¿no? Sí. Dependiendo del tema de los costos, a veces también resulta ser una inversión, ¿no? También. Pero es mucho más eficaz por muchos factores. Claro, ¿no? Porque la justicia ordinaria, si bien es entendida como, bueno, lo hablamos, ¿no? Por eso te doy el ejemplo de materia penal 3 años, pero en la práctica, pues, lamentablemente no se cumple, ¿no? Para nada, y materia comercial y civil es aún peor, ¿no? Es peor, ¿no? Son procesos que duran 5 años, 7 años, sí. ¿No? Son procesos que están metidos en un juzgado con un expediente que cada vez se hace más grueso. Y que no se sabe al final si va a salir o no salir algo, ¿no? Entonces es complejo. Claro, y al final el empresario lo que quiere son soluciones. Correcto, ¿no? Mira, hay unas características importantes de estos dos medios alternativos. La conciliación, por ejemplo, en este medio alterno vamos a recurrir a un tercero que en realidad no va a resolver la controversia. Vale. En la conciliación, el tercero lo que hace es proponer soluciones para que las partes, por imperio de su voluntad, puedan resolver la controversia, ¿no? Que es lo mejor, ¿no? Que es lo mejor. Hay conciliaciones que duran un mes, hay conciliaciones que duran 2, hay conciliaciones que duran una semana. Yo he visto conciliaciones que duran un día. ¿Ah, sí? Claro, por supuesto. Y la verdad es bastante bueno siempre y cuando el conciliador sepa, ¿no? Realmente guiar a las partes, allanar su camino para que puedan llegar a ese acuerdo. En el arbitraje sí vamos a someter nuestro conflicto a un tercero, bien, que va a resolver nuestra controversia. Vamos a llamar a este árbitro, cuando son varios, un tribunal arbitral. Estos árbitros van a tomar competencia para hacer lo mismo que hace un juez, pero como lo digo yo, a veces de mejor forma. ¿Por qué? La ley de conciliación y arbitraje señala que los procesos, por ejemplo, tienen que acabar en 270 días, máximo y prorrogables hasta 365. Impera un poco más la voluntad. Tenemos árbitros especializados, ¿no? Y además hay la posibilidad de escoger al juzgado. O sea, no nos sortean un juzgado y decir, pucha, aquí el juez cómo será, ¿no? Claro. A veces el juez es diligente, a veces no sabemos. Sí, pero en arbitraje yo puedo escoger incluso a mi árbitro en virtud a su experiencia, a su trayectoria, a su conocimiento en el tema, no sé. Y obviamente eso hace mucho mejor. Además, imperan otros principios, el de flexibilidad, el de voluntariedad, lo hemos mencionado, celeridad, economía. No nos regimos, como por ejemplo en la vía civil ordinaria, ¿no? Tú presentas un memorial y en el juzgado te dicen, no tiene los márgenes, ¿no? Y para que te diga que están mal los márgenes esperas una semana. Previamente, ¿no? Previamente ajustes a los márgenes. Ya esperé una semana, 2, y eso es absurdo. Mientras que en vía, por ejemplo, alternativa, en arbitraje, no hay este formalismo riguroso que a veces hasta es absurdo, porque se va al fondo, ¿no? Puedes pactar, por ejemplo, en arbitraje que tus audiencias sean netamente virtuales. Puedes pactar en arbitraje que tus audiencias sean los días viernes, porque así lo estás proyectando, lo estás programando. Puedes determinar un montón de cosas. Y siempre en virtud a la voluntad se genera ese ejercicio necesario que nuestro medio requiere, que es propiamente esa cultura de paz y de acuerdos y de voluntad, incluso para resolver un conflicto. Entonces, es una medida, estoy seguro, es una medida que realmente es mucho más eficaz, más contundente.
Yo soy secretario general del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. Y todos los casos que he visto, pero han terminado así, o sea, así, ¿no? En tiempo, rápido, sin dilaciones, con un buen proceso, muy buen contenido, buenos argumentos, o sea, realmente como debería ser todo, ¿no? Como tendría que ser, ¿no? Así El es. deber ser a lo que aspiramos tanto en la justicia boliviana, ¿no? Exactamente. Y el mejor ejemplo es el arbitraje y la conciliación. Dos medios que mucha gente dice, no, es que no se puede, es que para qué. No. Son dos medios que si se los sabe proyectar bien y tienen un buen asesoramiento sobre el punto, Sí. puede sacar mucho rédito. Más importante, ¿no? Y también entramos a un punto bien interesante cuando existen problemas, pero a nivel internacional. Sí, por supuesto. El arbitraje internacional, por ejemplo, se da en casos tanto comerciales particulares como aquello que se denomina el arbitraje de inversiones, ¿no? Donde ya vienen, para que se entienda, ¿no? Sí. Interviene el Estado, ¿no? Hemos debido escuchar, ¿no? Noticias de que nuestro Estado ha estado sometido a procesos de arbitraje, los cuales creo que en su gran mayoría no nos ha ido bien. Pero es justamente porque es un tipo de procedimiento, ¿no? Que está amparado en normas que evidentemente a carácter internacional, de manera, llamémosle así, mucho más macro, se aplican de una forma mucho más taxativa. O sea, son medidas que funcionan muy bien, ¿no? Y en nuestro medio también, viendo la gran saturación que hay por parte de las materias, ¿no? Penal, civil, familia. Y esas materias que necesitan realmente explotar, que están empezando a surgir con mucha más fuerza, realmente hay que darle un énfasis mayor, y yo creo que redireccionando justamente a esta alternatividad vamos a tener la posibilidad de descongestionar el aparato judicial y resolver conflictos de forma mucho más efectiva. Sí, porque cuestiones civiles, sí, bueno, siempre está latente, ¿no? El tema de la conciliación y a veces es mejor, ¿cómo es ese dicho que dice? Es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Correcto, ¿no? correcto, es mucho mejor y siempre preferible. Es mejor porque también tienes que ceder, ¿no? Entender, porque te vas a meter unos 10 años de lleno, o ya, no 10, ¿no? Pero un buen, no considerable parte de tiempo. Sí, por ¿no? supuesto. Además, algo que Mauricio que me olvidaba mencionar, estos medios alternos, ¿no? Tienen una característica igual que las sentencias. O sea, la resolución o aquel instrumento jurídico que se emite al final tiene la misma característica que una sentencia, que es la calidad de cosa juzgada. Es decir, tenemos el mismo resultado con una misma característica por menor tiempo, menor gasto y obviamente menor desgaste físico y hasta mental. Sí, porque entrar, ¿no? Un proceso legal, un proceso de esta índole en la justicia ordinaria implica, ¿no? Todas esas cuestiones psicológicas, cansancio. Es complicado, ¿no? Y además mucha retardación, mucha dilación. También. Hay muchos otros aspectos que, bueno, no los vamos a mencionar acá, pero todos lo sabemos, que obviamente hacen que esta nuestra justicia ordinaria esté tan mal vista, pero tenemos que optar por estos medios alternos, yo creo, tenemos que optar por estos medios alternos, porque realmente nos van a dar esa paz que necesitamos y la verdadera forma de resolver un conflicto tal cual la merecemos, ¿no? Totalmente, doctor. En la experiencia, ¿qué problemas más comunes he encontrado al momento de constituir una empresa, ya sea una SRL, sea, ¿qué encontramos? Los problemas más comunes que se dan son propiamente aquellos que radican, uno, en el contrato de constitución. Muchas veces en el contrato no se pactan aspectos que a veces los socios creen conocer pero desconocen, ¿no? Un ejemplo. En materia de SRLs, por ejemplo, existe lo que se llama el derecho preferente de los socios. ¿Esto qué implica? Que si algún socio quiere salirse, por ejemplo, de la sociedad, tiene que transferir sus cuotas de capital a otro de los socios. No puede vender a un externo. Y a veces uno dice, no, me quiero salir, le voy a vender mis cuotas. Y le terminan pagando, les termina dando un documento y al final el que ha comprado las cuotas no tiene nada porque al final los socios de un ratito. O sea, ustedes que a nosotros. Claro, y aquí en Bolivia todo es penal, no me he estafado. Correcto, lo penalizamos demasiado, sí, ¿no? Sí. Eso por un lado. Otro aspecto es que muchas veces no consideramos aquello que es un acto de comercio. A veces pensamos que el acto de comercio es solo vender y ya, ¿no? Cuando en realidad el artículo 6 del Código de Comercio nos da una gama amplia de aspectos, como cuáles, por ejemplo, la actividad hotelera, la actividad de cafés, bares, educación, salud,
los bancos, ¿no? Lo que hacen los prestatarios, también. La enajenación de bienes, o adquisición y enajenación de bienes, que es básicamente las ventas, sí. Los alquileres, ¿no? Todos esos aspectos son comerciales y muchas veces decimos, voy a hacer una empresa, ya, pero ¿qué voy a vender? Y en realidad no es tanto lo que voy a vender. Y a veces digo, hay que hacer empresa, no, pero solo vamos a abrir un hotel. Un hotel es una actividad comercial, es mejor si la constituye una empresa porque de esa forma va a estar mejor respaldada. Y aquí un tema igual, ¿cuál es la ventaja pues de constituir una empresa, ¿no? Que la regulación del Código de Comercio se aplica a mi caso, porque si no constituyo empresa, pues se va a aplicar lo que es el Código Civil. Claro, totalmente. ¿No? Entonces hay una previsión más favorable en lo que implica la legislación comercial para mí, que soy comerciante, que una legislación civil que es genérica para la sociedad civil, ¿no? Hay muchas cosas. Por ejemplo, en los contratos de transporte, ¿no? Existe una figura que se llama la exención de responsabilidad del transportador, que como empresa transportadora tengo exenciones cuando, por ejemplo, el usuario, el cliente, ¿no? La persona que me ha solicitado el servicio no me ha dicho que la caja que está transportando es frágil, ¿ya? Entonces tengo mi exención. Pero, por ejemplo, en el ámbito civil, sí. no tengo esa exención, porque estoy haciendo en realidad un contrato civil y tengo que demostrar. O sea, es una connotación diferente que a veces no se lo ve y uno dice, pero ¿quién sabe eso? Obvio, el abogado, pues. El abogado sabe eso y es lo que obviamente... Claro, lo estudiamos prácticamente, claro, ¿no? Claro, y hay los especialistas ya enfocados en eso que ya lo conocen. Claro, y uno puede decir, tengo exención, mi abogado me ha dicho esto, si quiere haga lo que quiera, yo estoy blindado. Y listo. O sea, esa es la ventaja. Claro, no es siempre asesorarse por un abogado especialista en la materia que te va a guiar. Así es la mejor decisión y opción que creo que muchas personas no la ven, sí. Pero realmente nos evita problemas a futuro. No, totalmente, siempre lo venimos profundizando aquí en el podcast, como le digo, doctor. Asesorarse por un abogado te puede evitar de tantos problemas. Sí, total. No, y si tenemos un problema, mejor vamos a medios alternos, que es mucho más eficaz, más eficiente, más tranquilo. Sí, también, porque irnos a justicia ordinaria es complicado. Son cuestiones complicadas. Carga laboral, doctor. Otro problema que surge, ¿no? El tema laboral, bueno, todas las empresas tienen relación directa, el derecho empresarial tiene relación directa con muchas otras áreas del derecho, ¿no? Sí. Laboral, seguridad social, tributario, financiero, ¿no? Hay bastantes, pero uno de los más fuertes justamente es este tema, ¿no? El laboral. Esta carga laboral que se genera, ¿no? A partir justamente de la suscripción de contratos de trabajo bajo estas premisas de la Ley General del Trabajo y normas conexas, hacen que la empresa como persona natural tenga esa responsabilidad ya emergente con el trabajador y todo lo que implica, ¿no? Claro. ¿Cuál es en este caso la sugerencia? Siempre que vaya a contratar a alguien, contrato escrito. El contrato laboral tiene que ser escrito, ¿ya? Hay principios que favorecen más al trabajador que a la empresa contratante, y eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y obviamente si yo no tengo un contrato que establezca a cabalidad aquello que necesariamente necesito para el buen desempeño del empleado, ¿no? Obviamente ante cualquier conflicto la interpretación va a ser a favor del trabajador y eso como empresa me puede causar un problema. Claro, porque al final en materia laboral, justo tenemos un podcast del que hablábamos, ¿no? Toda la carga para demostrar tu inocencia, si queremos utilizar ese término, por parte del empleador, quien está contratando. Correcto, la carga de la prueba recae sobre el empleador. El empleado puede decir, no me ha pagado. Pues el empleador demuestra que se ha pagado, porque si no, lo que ha dicho el empleado es verdad, ¿no? Entonces estamos ante un problema. Claro, y a veces se entiende, ¿no? Que un contrato es, bueno, sí es válido por vía oral, ¿no? Pero claro, mejor tenerlo por escrito, ¿no? Hay un dicho igual aquí en Bolivia, dos que a mí me gusta utilizar mucho. Uno, papelitos cantan, y dos, las palabras se las lleva el viento. Tal cual. Así es sencillo. Yo puedo pactar con mi empleado, no sé, te voy a pagar 2.500 bolivianos y vas a tener estos horarios. Y tenemos un conflicto. Y dice, no, es que él me paga solamente 1.200. Uy. No, pero yo le pago 2.500, no, me paga menos del mínimo, entonces ahí está una infracción. ¿Cómo puede demostrar? Yo siempre le hago el pago de frente, ¿no? Le pago, recibe
¿Genera algún recibo? No. ¿Paga bancario? No. Entonces pruebe que paga realmente 2.500. Pero yo le pago, di pues, ¿no? Y otro dice, no, me paga 1.500. Nunca me ha pagado. Claro, correcto. Hasta puedes anotarte el número de serie del billete, que es válido incluso, ¿no? Para demostrar, porque lamentablemente el empleador sí tiene mucha carga en eso. ¿No? Y ahí también entra justamente el asesoramiento de la empresa, ¿no? Del abogado de la empresa. Hay que mantener una estructura corporativa, ¿no? Lo que se llama el gobierno corporativo, dentro de la estructura misma y también asumiendo estas obligaciones de una manera que no solamente blindemos la constitución de la empresa, sino también sus actividades inherentes con todos estos rubros, ¿no? Claro. Que son obligaciones emergentes. Claro, totalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, también hablamos del tema de impuestos, ¿no? El hecho de la carga impositiva que va a recaer sobre la empresa. De plano es el IVA, el IT, o sea, ¿cómo es el impuesto al valor agregado, el impuesto a la transacción y demás? Impuesto a las utilidades también, ¿no? Correcto. Ahí también es importante, así como decimos que el abogado tiene que asesorar en la parte legal, una empresa tiene que tener sí o sí un contador para que le haga toda la parte contable ante impuestos. O sea, si una empresa quiere tener éxito, si bien tiene que tener asesoramiento legal, para su funcionamiento también tiene que tener un contador, inclusive para los balances de apertura, ¿no? Claro, que es requisito incluso, ¿no? Ante CPREC, el balance de apertura como requisito sine qua non, ¿no? Así es. Totalmente. Bueno, hemos hablado tema laboral, tema impositivo, otra eventualidad que pueda surgir, doctor. En las empresas, bueno, pueden pasar muchas, ¿no? Como te mencionaba, tenemos estos aspectos laborales, impositivos, depende del rubro también, ¿no? Hay muchas empresas que depende del rubro tienen que tener autorización de algún ente regulador. Por ejemplo, transportes y telecomunicaciones, la ATT, ¿no? Que es el ejemplo que voy a dar ahora. Yo como empresa transportadora tengo que tener una autorización de la ATT, empresa que va a realizar algún tipo de actividad de comunicación, obviamente con fines de lucro, tengo que tener esta autorización. Entonces son cosas que también tengo que ir viendo, porque, reitero, no es solamente juntarnos, dar platita, agarrar y empezar, ¿no? Es más complejo que... Es un poco más, no es tan complejo. Bueno, es más complejo, sí, ¿cierto? Es más complejo. A nivel legal sí es más complejo. A nivel legal es más complejo, pero si es complejo, déjaselo al abogado para que sea más sencillo, ¿no? Claro, asesórate con un abogado, pagale y listo. Listo, y él te lo hace todo. Y ya te lo hace. Esa es la ventaja. Claro, pero... Como le digo, doctor, nos ven como gas. Y sí, claro, es que la idiosincrasia, ¿no? Piensan que el abogado es para el pleito, cuando en realidad debería ser considerado para antes, para evitar, ¿no? Correcto, para evitar estos temas. Hay que sacar una campaña, ¿no? De propaganda. Sí, creo que va a ser necesario. Vamos a estar dando nuestra publicidad, nuestra propaganda aquí en el podcast. Contrata un abogado por su bien. Preventivamente le ve mejor. Sí, totalmente, doctor. Vamos a analizar, ya lo vamos a estar convocando. Perfecto. Doctor, reflexiones, consejos para las personas que están en vísperas o en puertas ya de iniciar un emprendimiento, una empresa, quizás este 2024 que Perfecto. se viene. Bueno, me permito ver a la cámara ahorita. No, totalmente, perfecto. Doctor. El mejor consejo que les puedo dar, si quieren tener una empresa que a futuro tenga éxito, toda la parte legal, déjensela a un abogado. Entiendo, a veces es un gasto, pero lo veamos como una inversión. El hecho de tener una empresa sana, constituida legalmente y con todas sus obligaciones obviamente respaldadas y cubiertas, va a hacer que ustedes, como emprendedores, como empresarios, solo se dediquen a lo que quieren dedicarse, a hacer negocio. Y dejen al abogado la parte que corresponde a la parte legal. Siempre háganse asesorar, no lo hagan solos. En algunos casos es muy probable empezar así, pero antes de cualquier conflicto, antes de cualquier cosa que pueda realmente tener, y si no sé, obviamente lo haré de esa manera. No es tanto por el hecho de que, es que el abogado es un... No, es para que realmente la empresa tenga cimientos fuertes, se encuentre blindada, y de esa manera, pues, simplemente ustedes se dediquen a hacer negocio y ya. Que es lo ideal, ¿no? Es lo que queremos todos, ¿no? Claro, porque contratos comerciales no lo encontramos en internet. Que es algo bien acostumbrado están las personas. Sí. ¿No? Contratos de anticrético, alquiler. Sí. Memoriales incluso, ¿no? Hay cosas, ¿no? Hay muchas cosas que ahí hay que hacer. El abogado se lo puede hacer uno realmente bien para que tenga todo el respaldo y evidentemente así nosotros vivamos tranquilos y contentos. Reflexión del día, doctor. Contrate un abogado. Contrate un abogado. Para constituir una empresa exitosa, contrate un abogado. Y la empresa va a crecer. Y va a crecer porque toda la parte del cimiento va a estar bien establecido. Claro, bien sólido, y tu construcción ya se va a levantar, toda tu empresa va a crecer, va a y así me dedico solo a lo que quiero hacer.
mi acto de comercio, la idea que tengo y con eso va. Claro, plasmarlo, toma abogado, aquí está lo que te corresponde. Listo. Y listo, Sí, ¿no? es todo. Tantos problemas que se pueden evitar, ¿no? Exactamente. Un abogado, ¿no? Exactamente. Pero bueno, doctor, ha sido un placer tener este espacio con usted, compartir este podcast, para hablar netamente, ¿no?, de sociedades comerciales, el derecho comercial, todo lo que implica y engloba en Bolivia, ¿no? Sí, sí. No, y quería agradecerte, querido Mauricio, por la invitación. La verdad es un placer haber estado acá y bueno, yo abierto para futuras invitaciones y bueno, siempre encantado de poder hablar de estos temas u otros temas que nos puedan conseguir. Sí, también tantas materias que hay en derecho comercial, ¿no? Bueno, Montón. subdivisiones, el Ajá. derecho bancario, Correcto. más cuestiones. ¿Qué vamos a estar conversando, doctor? Perfecto. Se nos vienen nuevos Entonces, podcasts, se vienen proyectos igual 2024, así genial. que estaremos Estaremos atentos, conversando. encantados. Buenísimo, doctor, ha sido un placer tenerlo, como le digo nuevamente acá. Será hasta un próximo podcast, hasta una próxima oportunidad. Gracias por quedarse hasta el final, de igual manera por compartir este espacio de información, ¿no?, este espacio de educación, donde podemos hablar cuestiones de derecho, donde podemos hablar cosas que a veces, bueno, el abogado te las complica, ¿no? Al momento de hablarte con un lenguaje técnico, Así es. pero aquí en sencillito te lo hablamos, Así es, prácticamente. así es. Esa es la idea. Totalmente. Nos quedamos, bueno, gracias por quedarse hasta el final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Legal Notam, TikTok, Facebook, Instagram de igual manera. Y bueno, será hasta un próximo podcast. Muchas gracias.